Mi suegra llegó a mi boda vestida de blanco y cuando ya estábamos casados quería dormirse con su hijo para que nosotros no tuviéramos intimidad. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Yo tenía 2 años de novia con mi esposo cuando él me propuso matrimonio. La familia de mi esposo es muy apegada a la religión católica. Y en mi casa, desde chiquita me educaron bajo la religión cristiana. Pero para ser honesta, ninguno de los dos éramos muy apegados a las religiones. Así que al momento de decidir casarnos, dijimos que ni nos íbamos a casar por su religión ni por la mía. Que nos íbamos a casar nada más por el civil y hasta ahí. Con mi suegra, desde que era novia de su hijo, ya había tenido varias discusiones. Porque siempre me andaba criticando que cómo me vestía, que cómo me peinaba, que si me maquillaba, que cómo era posible que mis papás me dejaran salir a altas horas de la noche o que porque su hijo llegaba muy tarde cuando salía conmigo. Pero yo era mucho de la idea de que te casas con la persona y no con su familia. Pero creo que me equivoqué. Y yo creo que el problema más grande en todo, más que mi suegra, era que mi esposo tenía mamitis. Sí, mamitis, en toda la extensión de la palabra. La señora era una persona que tenía acostumbrado a su hijo a hacerle absolutamente todo, hasta plancharle los calzones. Y a mí me criaron de una manera un poco más liberal, se podría decir, donde mis hermanos también apoyaban en las labores domésticas y todo se hacía por igual. Así que desde el principio mi suegra tenía problema en que yo estuviera con su hijo. Después de que nos comprometimos, decidimos yo y mi esposo hacer una cena para avisarle a su familia y a mi familia junta que nos íbamos a casar. Y ese día mi suegra casi se nos desmaya cuando le dijimos que no nos íbamos a casar por la iglesia. Se puso a chillar y dijo que ella tenía la ilusión de que su hijo se casara ante Dios, que cómo era posible, que este matrimonio no iba a funcionar, que nunca íbamos a llegar a ningún lado porque no teníamos la bendición de Dios, que ella no iba a dar su consentimiento ni su bendición para que nosotros nos casáramos, a menos que nos casáramos por la iglesia. Mi esposo trató de convencerme de que nos casáramos por la iglesia. Yo no accedí y le dije que si quería que nos casáramos por la iglesia, yo no me iba a casar. Accedió a que solamente nos casáramos por el civil. Para ese día yo elegí un vestido de novia precioso que me encantó. Yo iba a tener damas de honor, padrino, todo como una boda normal, pues. Como no hubo ceremonia, solamente iba a haber recepción. Y voy entrando al salón y veo a una señora que parecía piñata con un vestido blanco. Y no era precisamente un vestido blanco sencillo, normal. Un vestido amplio, ampón. Yo en ese momento no sabía si reír o llorar. Hasta su hijo se quedó en shock. Parte 2 del chismecito ajeno. Yo nunca he tenido pelos en la lengua para decirle las cosas a mi suegra. Y yo creo que es la razón principal por la que no me quiere. Entonces, en cuanto yo tuve oportunidad, me acerqué a ella y le dije que qué mal se veía llegando a una boda vestida de blanco. A lo que ella me contestó que eso aplicaba para la gente que se casaba por la iglesia, que ahí sí se respetaba que la novia fuera de blanco. Pero como era una boda nada más por el civil y eso ni contaba, que ella podía ir vestida como se le diera la gana. Decidí dedicarme a disfrutar mi fiesta e ignorarla. Pero se volvió imposible que la ignoráramos todos, porque se puso una borrachera. Y lo peor de todo es que ya borracha empezó a decir que su hijo estaba arruinando su vida, que ella no estaba de acuerdo en ese matrimonio, que una mujer como yo solamente iba a llevar a su hijo a la perdición. Pero gracias a que andaba borrachísima, a las 8 ya se la habían llevado a su casa. Y después de eso todos nos la pasamos de maravilla. Al día siguiente en la tarde, tipo 6 de la tarde, llega a nuestra casa, que era la casa donde había vivido su hijo solo anteriormente. Llegó con un pinche maletón que desde el principio dio mala espina, o sea, se veía que se iba a mudar con nosotros. Yo le pregunté que qué estaba haciendo ahí y ella me dijo que ella iba a ir a quedarse con su hijo para evitar que yo lo llevara al pecado, a que pecara, que porque como no estábamos casados por la iglesia no podíamos tener relaciones sexuales, que porque eso solamente iba a llevar a que su hijo se fuera al infierno. Y me empieza a decir que yo me voy a tener que dormir con la puerta abierta para que ella pueda estar checando que su hijo no se vaya y se meta. Y empezó a decir un montón de estupideces. Y como en ese tiempo mi esposo todavía tenía mamitis, pues estaba pensando en hacerle caso a su mamá. Pero, o sea, ¿cómo era posible que nos dijera esto ahorita si nosotros teníamos años teniendo relaciones? Así que yo le dije eso a la señora. Casi se me va para atrás la señora cuando le dije eso. Creo que pensaba que su hijo era virgen, nos estaba guardando, no sé qué. Cuando le dije a mi suegra que no tenía ningún caso que se quedara con nosotros porque yo y su hijo ya habíamos tenido relaciones, ella se hincó en el piso y le empezó a pedir a Dios que perdonara por favor a su hijo, que él no tenía la culpa de haberse topado con una mujer como yo que nada más lo estaba llevando a la perdición.
Y empezó a gritarme a mí como loca, a decir que yo solamente había llegado a hacerle mal a su hijo, que qué iba a pasar el día que nosotros tuviéramos hijos, que si así los íbamos a educar también, que si no los íbamos a bautizar, que qué clase de vida iban a llevar esos pobres niños con una madre como yo. Y lo peor de todo es que en ese tiempo mi esposo no decía ni madres, se quedaba callado, parecía que nada más decía algo a su mamá y era lo que se hacía y punto. Yo me cansé de escuchar a la señora, así que me fui a encerrar al cuarto. Para cuando salí yo del cuarto para ir al baño, mi esposo ya también estaba chille y chille con la señora. En ese momento yo dije, ¿en qué chingados me metí? El hombre va conmigo y me dice, oye, se va a quedar mi mamá, me voy a quedar a dormir hoy con ella para que ella se quede más tranquila. Yo me quedé así de, ¿qué? La señora está loca y este cabrón siguiéndole la corriente más. Y ahí fue cuando a mí me tocó de verdad armarme de valor. Porque él nunca le ponía límites a su mamá. Siempre dejaba que yo discutiera con ella, siempre dejaba que ella me dijera cosas y él nunca decía una sola palabra. Y no vi más recurso más que decirle, ¿sabes qué? Te toca decidir o tu mamá o yo. Yo no me casé con tu mamá, yo no quiero a tu mamá durmiéndose aquí con nosotros o haciendo que se haga cualquier cosa que ella diga solamente porque se le pegó el capricho. No voy a dejar que se interfiera en cómo vivimos nuestro matrimonio, en qué hacemos o en qué no hacemos. Porque se supone que nos casamos para estar tú y yo, no para que estemos tú y yo y tu mamá. Le dije, tenemos un día casados, estamos muy a tiempo de separarnos, antes de que haya hijos, antes de que haya más compromisos de por medio. Porque no voy a estar soportando que siempre pongas a tu mamá por delante y siempre se termine haciendo lo que a ella se le dé la gana. ¿Quieres seguir conmigo? Así se van a hacer las cosas, las decisiones las tomamos tú y yo. Y si no, no te preocupes, qué bueno que se va a quedar ahorita aquí tu mamá. Yo ahorita agarro mis cosas y me voy. Le dije, no te estoy pidiendo que le dejes de hablar a tu mamá o que no vayas a verla, simplemente que le pongas límites y que me hagas respetar. Se salió del cuarto, habló con su mamá y como 10 minutos después me dijo, amor, voy a llevar a mi mamá a su casa. Yo no supe qué le diría, yo no escuché. Lo que sí sé es que después de eso mi esposo fue soltando poco a poco la mamitis que traía cargando. Y a pesar de que mi suegra siempre trataba de andar metiendo su cuchara en todos lados, ya no dejaba que se metiera en nuestras decisiones ni que estuviera diciéndome cosas.